Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marisol Carrasquel, estudiante en la Universidad Fermín Toro, ubicada acá en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, en la modalidad de Saya. Y en esta oportunidad se me asigna realizar un análisis sobre la importancia del conflicto colectivo del trabajo y del pliego de peticiones laboral. Estos temas son correspondientes a la unidad 6 del programa instructivo de la Cátedra de Derecho Laboral Colectivo dictado por la eminente profesora abogada Emily Ramírez. Pues bien, para ahondar en la temática de hoy, comenzaré con el concepto de la palabra conflicto. La palabra conflicto proviene del latín, de la voz conflicto, que significa lo más rudo de un debate, lo más recio de un debate. Sin embargo, para el autor Alfonso Guzmán, en su edición 2016, nos manifiesta que en el derecho colectivo el conflicto no es una pelea ruda como tal, sino más bien es la fase decisiva del mismo. Así también nos indica que es cuando se hacen de manifiesto las pretensiones contradictorias de ambas partes. En lo que se refiere al conflicto colectivo del trabajo, en su artículo 472 de la Ley del Trabajo, allí tenemos estipulado lo que es el comienzo del conflicto colectivo del trabajo. Allí nos indica que todos estos tipos de temas se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto a la ley. El pliego de peticiones. El pliego de peticiones, como su nombre lo indica, es un conjunto de peticiones, de solicitudes que realizan los trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo con el sindicato ante una inspectoría del trabajo. El registro del pliego de peticiones se lo realiza el sindicato en su ámbito de jurisdicción, es decir, en el sindicato donde se encuentre una inspectoría más cercana a la organización sindical. Las atribuciones del inspector del trabajo. En esta temática de las atribuciones del inspector del trabajo, tiene 24 horas para dar aviso al patrón o a la patrona del pliego de peticiones que están realizando los trabajadores. La subsanación de errores y omisiones y la transcripción del pliego de peticiones y sus efectos, esto se refiere a la revisión del pliego de peticiones y del procedimiento como tal. Cualquier error u omisión que el inspector del trabajo contacte o verifique, su efecto sería que sería nulo ese procedimiento. Los sujetos para el pliego los sujetos a participar serían los que autorice la asamblea. Y en el tema de la huelga tenemos el origen y su evolución. Esto está contemplado en el artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo. La huelga es la ausencia del trabajador al lugar de trabajo. ¿Cuál es el origen? El origen lo tenemos desde los siglos XIX, siglo XX, desde la Revolución Industrial, cuando los trabajadores, a través de estos pliegos de peticiones, estas huelgas, ellos consiguieron, una de ellas es reducir el horario de trabajo de 12 a 8 horas. Y así ha evolucionado a través de la huelga el derecho laboral hasta que tenemos
lo hemos diferenciado o lo hemos extraído de lo que es el derecho civil. Ya el derecho laboral es autónomo con sus procedimientos laborales y demás. En lo que es la huelga, hay muchos autores que piensan que es antijurídico. Sin embargo, acá en Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está contemplado en el artículo 97, lo cual esa huelga debe de hacerse con lo dispuesto en la ley y conforme a lo que en su ámbito de actividad pues no pueda hacerle ningún daño a la empresa como tal. También podremos decir de la huelga que ningún trabajador que esté en esta manifestación de huelga puede ser despedido de su puesto de trabajo. En los pliegos conciliatorios o conflictos es necesario que antes de llegar a un procedimiento las partes se pongan de acuerdo para una conciliación o una negociación y así esto vaya ¿cómo diremos? En que ambas partes pues puedan llegar a un acuerdo sin llegar a un procedimiento ordinario. En la ejecución del conflicto colectivo, esto se lleva a cabo cuando el inspector del trabajo decide si se pusieron de acuerdo, si hubo un arreglo o si de verdad se modificaron o se trató lo que se solicitaba en el pliego de peticiones. La conciliación ante la huelga. Es necesario que ante que se suceda una huelga haya un lapso de 120 días conforme al reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley del Trabajo, una conciliación entre el patrono, los trabajadores y el sindicato. Hay un tema que vamos a hablar que es con respecto a la iniciativa, a la novación y a la ejecución, que corresponde también al tema del conflicto laboral. Y es que en el pliego de peticiones se pueden tratar normativas que lleven a cabo una ejecución de una condición que no ha sido dada en la normativa para los trabajadores, o puede ser, esto es con respecto a la novación. Y también tenemos un pliego de peticiones de ejecución, cuando ya se determina una normativa en beneficio al trabajador. La conciliación, antes de llegar a la huelga, pues es necesario que haya una conciliación entre ambas partes. En cuanto a los sujetos autorizados, bueno, ya hemos dicho que son los que estén autorizados por la Asamblea para compartir las decisiones que se tomen en esa inspectoría. Conforme al artículo 472, los conflictos colectivos del trabajo buscan el beneficio en el trabajador de modificar las condiciones de los trabajadores, así como también reclamar las mejores condiciones en el lugar de trabajo, o para oponerse que se adapten algunas medidas que hayan en ese ámbito laboral con respecto a que afecten a los trabajadores. Los medios de resolución de conflictos que están de moda actualmente en el mundo y acá en Venezuela estamos iniciando, es uno de los medios justos y necesarios para que haya un acuerdo de conciliación o de negociación en este conflicto colectivo del trabajo. Durante una huelga no se puede despedir a ningún trabajador. El artículo se encuentra en el 419, numeral 11. Como ya hemos dicho, la huelga es uno de los beneficios que hemos tenido, es que se han reducido las horas laborales y que hemos conseguido
que el derecho del trabajo pues tenga un tribunal o esté separado del derecho civil, como antes pertenecía al derecho civil, y que está regulado en los artículos 472 al 487 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo desde el 87 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La huelga es la responsable de esos derechos, de los derechos sociales. Dentro de los derechos sociales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenemos lo que son estos temas de los que estamos refiriéndonos en la temática de hoy. Esto ha sido todo en mi exposición. Hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado.